Bien, buenas tardes. Que Dios os bendiga a todos también, hermanos. Y que la paz del Señor esté en todos nuestros hogares, en el nombre del Señor. Bueno, pues le doy gracias al hermano Casimiro, mi obrero, por esas palabras que me decía, amén, que me han hecho bien. Y es verdad, prácticamente ellos me han visto crecer desde muy pequeño. Gloria al Señor. Bueno, pues hermanos, para mí es un gran honor, para mí es un privilegio el poder estar en esta hora por medio de estos medios del sello, pues para predicarles la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Saben, a pesar de las circunstancias que tenemos, de que nuestros locales están cerrados, pero lo bueno de todo esto, hermano, es que la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor, aun en medio de estas circunstancias, está corriendo y está siendo glorificada en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Amén. Pues como bien ha dicho el hermano Casimiro, pues soy un candidato de la iglesia de Leganés. Amén. Y nada, para mí es un gran honor y un privilegio, hermano, el poder predicarles la palabra. Gloria al Señor. Bueno, yo sin más, hermano, yo voy a entrar en una palabra que el Señor pues me ha dado en estos días, hace unos días atrás. El Señor ha ministrado a mi vida un tema el cual a mí me ha hecho pues mucho bien y ha despertado pues quizás ciertas áreas que estaban pues ahí. Amén. Y creo que para mi vida ha sido de mucha bendición este mensaje. Amén, ya que me lo he aplicado. Gloria al Señor. Y también, hermanos, a la iglesia que lo estoy compartiendo, pues también está haciendo mucho bien. Y creo en esta tarde, pues que también a todos vosotros, pues también os va a hacer bien. Amén. Yo sin más, hermanos, preámbulo, voy a compartiros un tema de la palabra. Toda aquella persona que tenga Biblia en su casa y me quiera acompañar en la escritura, gloria al Señor, aunque voy a leerles unos cuantos versos de la palabra, aunque no vamos a hablar de todos ellos, sino más bien me voy a centrar en un solo tema, hermanos, pero creo que son versos que tienen bastante contenido espiritual y aplicable a nuestras vidas. Amén. Pues sin más, todos aquellos que tengan Biblia y me quieran acompañar, en el capítulo 5, verso 5, de la primera carta de los Tesalonicenses. Voy a volver a repetir. Capítulo 5, verso 5, de la primera carta de los Tesalonicenses. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y termina diciendo el apóstol San Pablo, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y que sea el Espíritu quien me ayude a poder compartirles esta palabra. Amén. Como he dicho antes, hermanos, he leído estos cuantos versos, pero cuando yo leí estos versos, hermanos, el Señor me paró en el verso 6, cuando dijo el apóstol San Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. De ahí vamos a estar hablando. El título que yo le he puesto a este mensaje es la sobriedad de la iglesia. ¿Por qué una iglesia se tiene que seguir manteniéndose sobria? ¿Por qué una iglesia tiene que seguir manteniéndose despierta? Todos sabemos, hermanos, que la palabra sobrio, una de las definiciones que tiene es que quiere decir mantenerse despierto en todo tiempo. La palabra sobrio quiere decir mantenerse alerta a toda hora, hablando en el sentido espiritual.
Eso es lo que quiere decir la palabra sobrio, estar despierto a toda hora. Pero ustedes saben, hermanos, que para que nuestras vidas espirituales puedan mantenerse despiertas en todo tiempo, no tienen que ser dominadas ni controladas por ningún efecto ni cosa semejante. Ya que cuando una vida, hermanos, está bajo algún efecto u otra clase de medida, las consecuencias de ello es que viene a ser controlada o dominada por la satisfacción que quizás puede llegar a producir ese efecto, se llame como se llame. Y cuando una vida, hermano, es controlada o dominada, esa vida, hermanos, tiene que cargar con las consecuencias de ser llevada o arrastrada por no haberse mantenido en un estado de sobriedad, es decir, por no haberse mantenido en un estado de despierto en el espíritu. Y la pregunta que es: ¿por qué es tan importante que la iglesia se siga manteniendo sobria? ¿Por qué es tan importante que la iglesia se siga manteniendo despierta? La respuesta es, hermanos, porque una iglesia sobria, porque una iglesia despierta, no va a ser controlada por el afán de poseer cosas innecesarias o materialistas, ya que estas clases de cosas innecesarias o materialistas son las que quizás pueden llegar a producir ciertos deseos de vanidad o placer. Algo, hermanos, que muchas veces nos ciega en la visión espiritual y llegamos a ser conducidos por el egoísmo y el afán de esta vida, que yo digo en esta tarde que Jehová Dios reprenda a los demonios. Por eso es que creo con todo mi corazón que la iglesia del Señor tiene que seguir manteniéndose despierta. Saben, en el capítulo 13, verso 11 de la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo lanza una poderosa palabra cuando dice Pablo: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y cuando vi este texto, hermano, me llamó la atención la palabra que decía el apóstol San Pablo: es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Saben, hermanos? Nuestras personas físicas necesitan del sueño y del dormir. Hablando del aspecto físico, dormir nos hace descansar físicamente y también mentalmente. Cuando todos nosotros dormimos, entramos en un estado donde nuestros sentidos, por decirlo de alguna forma, quedan bloqueados o anulados, ya que cuando alguien duerme está exento, no puede percibir lo que quizás está pasando a su alrededor. Cuando nosotros dormimos en la noche, tampoco podemos oír lo que quizás están hablando en nuestros contornos. Cuando usted y yo dormimos, tampoco podemos sentir lo que la gente despierta sí puede estar sintiendo. Y ahora les digo, hermano, si en el dormir físicamente somos privados de lo que sucede a nuestro alrededor, ya que estamos exentos de lo que pueda estar pasando, el sueño espiritual se presenta con los mismos síntomas. Las consecuencias del sueño espiritual son desastrosas y caóticas. Y como ejemplo les voy a poner algo que todos hemos oído y hemos escuchado. Cuando una persona va al volante y esta persona, hermanos míos, está siendo envuelta por la monotonía del sueño y empieza a cabecear. Y esta persona que va al volante empieza a quedarse y se queda dormido al volante. Las consecuencias que tiene que sufrir esta persona por haberse quedado dormido al volante son desastrosas y caóticas. Ahora te digo, hermano, cuando una vida espiritual duerme, esa vida queda en un estado de inactividad y desconocimiento de lo que pueda estar pasando u ocurriendo en estos últimos tiempos. Porque quien duerme en lo espiritual está exento de lo que ya estamos viviendo y tampoco, hermanos, puede percibir los acontecimientos que ya estamos contemplando. Quien está dormido en lo espiritual tampoco logra ver que la palabra se está cumpliendo paso a paso y que ya estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos en ella.
Quien está dormido en lo espiritual no siente. Lo que la gente despierta en el espíritu sí está sintiendo. Y ahora pregunto, ¿y qué es? Lo que la gente despierta en el espíritu sí siente. ¿Qué es lo que la gente despierta? La iglesia sobria sí está contemplando. Lo que la iglesia sobria está contemplando en este último tiempo fueron las palabras que Cristo dijo en el capítulo 24, verso 6 del Evangelio de San Mateo. Dijo el Cristo de gloria: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Es decir, estad alerta, sí, pero no con miedo, que el pánico no os inunde. Y dijo el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares. Y dijo el Señor, y todo esto será principios de dolores. Todos sabemos que esta profecía está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, pero la iglesia del Señor la tomamos para nosotros, porque si esto se empieza a cumplir, como que ya se está cumpliendo, la iglesia tiene que ser levantada y ser llevada a la presencia de Dios. Pero ahora te pregunto algo, iglesia. Si Dios nos llamara en estos instantes a su presencia, si en estos instantes fuéramos arrebatados al reino eterno del cielo, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos hallaría Dios si Dios viniera en estos momentos? ¿Nos hallaría despiertos o estaríamos dormidos? Quiera Dios, iglesia de las marismas, que si Dios viniera en estos instantes, nuestra vida no la halle velando, sino la halle sobria y despierta para la gloria y honra de Él. Saben, hermanos, hay una historia donde dice la palabra del Señor que ha tomado Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los ha llevado al Getsemaní. Y cuando el Señor ha tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan y han entrado en el huerto del Getsemaní, el Señor les dice: Pedro, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y la Biblia dice, hermanos, que el Señor se ha apartado un poco de ellos y ha empezado a hacer la oración que todos sabemos: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando el Cristo de gloria termina de hacer esta oración, hermanos, la Biblia dice que se dirige donde estaban los discípulos. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor llegó a ellos, los halló durmiendo. ¡Qué pena! Era tiempo donde tenían que estar velando. Era tiempo donde Pedro, Jacobo y Juan tenían que estar orando. Se tenían que estar manteniéndose sobrios y no se tuvieron que dejar envolver por la monotonía del sueño. Iglesia del Señor, necesitamos mantenernos sobrios. Y me puedes preguntar, Vareta, ¿y por qué tanto de la sobriedad? ¿Por qué nos debemos de permanecer sobrios? Ustedes lo saben, iglesia de las marismas. Saben, dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Manteneos despiertos y orad en oración. Y sigue diciendo Pedro: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y termina diciendo, y este texto me rompe cuando dice Pablo: Pedro, basta ya, basta ya. Basta ya de haber hecho lo malo y de haber andado en lo que agrada a los gentiles. Dice Pedro: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo malo. Basta ya el tiempo pasado, hermanos, de la falta del perdón unos con otros. Basta ya el tiempo pasado de la falta de reconciliación y de cariño entre hermanos.
Basta ya el tiempo pasado de guardar cosas que a Dios no le agradan, porque el tiempo que le resta a la iglesia en la tierra no lo podemos estar viviendo de cualquier manera. El tiempo que resta a la iglesia en la tierra es un tiempo donde tenemos que estar sobrios, despiertos, velando, porque los acontecimientos que se escribieron en la palabra ya se están cumpliendo. Debemos de permanecer sobrios, dijo Jesús. Bienaventurado aquellos hombres a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Saben, hermanos, hay una historia que todos conocemos en el capítulo 16 del libro de los Jueces. La historia del gran Sansón, a quien Dios había dotado con una poderosa fuerza física. Pero digo yo, hermanos, si Sansón se hubiese mantenido en alerta, si Sansón se hubiese mantenido despierto, si Sansón se hubiese mantenido sobrio, no hubiese sido contaminado bajo el efecto del amor inestable de Dalila. Pero Sansón se ha dejado en ver bajo el efecto del amor de Dalila algo que Dios había prohibido. Porque dicho sea de paso, hermanos, todo prohibido por Dios, si nos alejamos de ello, terminará envolviendo, y eso que nos envuelve terminará dominando nuestra vida y la terminará controlando hasta llevarnos completamente a la destrucción. Por eso es que nuestras vidas no las tienen que dominar ningún efecto mundano. El apóstol San Pablo enseñó que cuando la naturaleza pecaminosa controla o gobierna una vida, esta vida producirá todo tipo de obras malas. Dice el apóstol San Pablo a los Gálatas: Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, disensiones, herejías, envidia, homicidios, embriagueces. Y dice Pablo: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, Pablo también enseñó que cuando nuestras vidas no están envueltas bajo ningún efecto mundano, sino solamente y exclusivamente bajo el gobierno del Espíritu Santo, nuestra vida terminará manifestando quién es el que nos gobierna. Y cuando una vida la gobierna el Espíritu Santo, se puede identificar. Porque cuando hay una vida que gobierna el Espíritu Santo, esa vida manifiesta amor, manifiesta gozo, manifiesta paz, manifiesta bondad, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo: Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no tenéis que volver a judaízaros para ser salvos. Dejad que el Espíritu Santo os gobierne. Necesitamos que nuestras vidas las gobierne el Espíritu Santo. Si Sansón se hubiese mantenido sobrio y no hubiese descendido al valle de Soret, donde había encontrado a Dalila, saben, con mucho respeto hablo, hermanos, con mucho respeto, el valle de Soret, donde había descendido Sansón, no era un ambiente para un nazareo. Todos sabemos, hermanos, que un nazareo era una persona apartada, consagrada, santa a Dios, al igual que usted y como yo. En el valle de Soret era conocido ese valle porque se le podía llamar la tierra del vino. En el valle de Soret había, hermanos, pues grandes árboles de uva roja donde salía un gran vino. Y allí fue, hermanos míos, donde conoció a Dalila. Sansón, has tocado algo que no debías tocar. Sansón, te has acercado a algo que no te tuviste que acercar porque estaba prohibido por Dios, pero no te alejaste. Perdiste la sobriedad y eso te conllevó a que tus ojos fuesen arrancados y terminaste dando vueltas en un molino. Porque cuando la sobriedad se va de una vida, lo que también se marcha es la visión y el discernimiento espiritual.
Porque te digo algo, iglesia del Señor, hay ambientes que si no salimos de ellos nos terminarán envolviendo. Y cuando somos envueltos, hermanos, en algún ambiente que no está Dios, eso nos terminará afectando. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos sobrios para no ser intoxicados por el mundo, porque el mundo sí vive intoxicado de pecado. Y te digo más, un verdadero cristiano, un verdadero hijo no puede vivir sin esta virtud de ser sobrio. Podrá ver solamente lo momentáneo que el mundo ofrece. Necesitamos ser sobrios. Dice el apóstol San Pablo, hermanos, y ya termino, ya voy terminando. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 13, verso 12 de Romanos: la noche está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. La noche está muy avanzada, dice Pablo. ¿Y qué quiere decir que la noche está muy avanzada? Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que la maldad en el mundo está progresando a un nivel excesivo. Y porque hay tanta maldad en el mundo y lleva una velocidad incontrolable, por eso es que se acerca el regreso de Cristo. Y como viene Cristo a buscarnos, es tiempo de despojar de lo que no le agrada a Él, para vestir las armas poderosas de Él. Porque, hermanos, no podemos olvidarnos que todos nosotros luchamos contra un mismo enemigo y adversario llamado Satanás y sus demonios. Es verdad, hermano, que ya tenemos bastante con nuestro yo interior, pero no, hay una lucha con Satanás y sus demonios. Dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 12, dice Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo Pablo es que no tenemos una lucha física, que no tenemos una lucha de un cuerpo a cuerpo que va, sino que nuestra lucha es espiritual, y desde que nosotros nos levantamos hasta que nos vamos de nuevo a dormir, incluso hasta en sueños, hay una lucha constantemente con el enemigo. Y una de las maneras y una de las tantas propósitos malos que Satanás tiene es que él quiere influenciar a las vidas. Y saben, hermanos, hablando general, hoy hay mucha influencia de Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás le conviene, hermanos, sembrar la división en una vida. Sembrar, hermanos, la falta del perdón, el rencor, corazones rencillosos, porque él sabe que cuando una vida está bajo algún efecto mundano, tal vida no puede mantener una estabilidad. Dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Y termina diciendo Pedro: al cual resistid firmes en la fe. La palabra resistir quiere decir mantenerse en una posición con firmeza. Y saben, hermano, me dirijo con mucho respeto. Ustedes saben, hermano, que si nosotros le decimos a una persona que se ha embriagado de alcohol, y le decimos a esa persona: mantente con firmeza, guarda una posición con estabilidad, esa persona no puede guardar un equilibrio. Lo que ha tomado lo gobierna. Lo que ha tomado, el alcohol que ha tomado, le hace perder el equilibrio, lo desestabiliza. ¿Saben? Lamentablemente, porque hay tantas vidas que no hay mucha estabilidad, porque carecemos de tanto fundamento, porque lamentablemente hay muchos efectos, hermanos, que están gobernando y quizás no nos estamos dando cuenta. Y ya termino, hermanos. Hay una parábola muy conocida en el capítulo 13, verso 24 del Evangelio de San Mateo, la parábola del trigo y la cizaña. Dijo Cristo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero nota lo que dice, y dice ahora: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando sembró cizaña el enemigo, cuando los hombres dormían. Porque, iglesia de las marismas, nos convertimos en presas fáciles cuando dormimos en lo espiritual. Nuestras vidas se convierten en presas fáciles para el enemigo cuando nuestra vida no está cuidada y carecemos de ser sobrios. La sobriedad hay que mantenerla en todo tiempo, no solamente un tiempo, sino todo tiempo. ¿Saben? Aun en lo que lleguemos a alcanzar en lo espiritual, aun en lo que podamos llegar a alcanzar en la meta, en lo espiritual debemos de mantenernos sobrios, porque si carecemos de sobriedad en esas circunstancias, tales victorias también nos pueden conllevar a una derrota. Te lo voy a volver a repetir. Aun en las victorias que podamos llegar a alcanzar, si no nos mantenemos sobrios en ellas, estas mismas victorias nos pueden llevar a una derrota. Ahí estaba Josué, en el capítulo 6 del libro de Josué. Ahí está el pueblo de Israel, ha dejado atrás los 40 años del desierto, ha cruzado el Jordán y se tienen que enfrentar a la primera batalla. Y todos sabemos, hermanos, que se le presentó a Josué el príncipe de los ejércitos celestiales y le dio las órdenes explícitas de cómo tenían que obtener la batalla de Jericó. Ahí estaba la ciudad, pero que el pueblo entró y avasalló todo. Y ya para ir rápido, hermanos, ya no más. Cuando el pueblo entra, hermanos, y salen victoriosos de esta batalla, imagínate cómo se sentiría el pueblo. Pues se sentirían satisfechos, gozosos, triunfantes. ¿Cómo estaría Josué, el líder de la nación? La batalla que han obtenido en Jericó, en esa ciudad que era invencible y amurallada, que nadie podía conquistar, la hemos conquistado nosotros. Buen comienzo han tenido. Pero ahora, hermanos, la Biblia dice que tienen que enfrentar una segunda ciudad, una pequeña aldea llamada Ai. Y ahora Josué manda unos espías y le dice: id y reconoced la tierra. Y la Biblia dice que estos espías vinieron y le dijeron: Josué, la tierra de Ai es pequeña, no fatigues a todo el pueblo, con 2.000 o 3.000 personas nos bastará. Y Josué, ya saben, preparó 3.000 hombres, los envió a Ai, y la Biblia dice, hermanos, que Israel salió huyendo en batalla de Ai, y 36 hombres perdieron su vida en la batalla. Y cuando Josué contempla este cuadro, la Biblia dice que se rasga las vestiduras, se postra rostro en tierra y empieza a decirle a Dios: ¿por qué nos ha acontecido esto? Ahora vamos a venir a hacer la burla de las naciones y los pueblos dirán que tú nos has sacado de Egipto para dejarnos morir en el desierto. Pero miren ustedes, hermanos, cuando Josué va a enfrentar a Ai, no lo vemos pidiéndole dirección a Dios. No pide dirección Josué a Dios para enfrentar a Ai. Saben, hermanos míos, yo no sé lo que pudo causar en Josué la victoria que obtuvieron en Jericó. Yo no sé, hermanos míos, si eso le hizo pensar a Josué que debían de no tener en cuenta a Dios. No lo sé si la victoria de Jericó le hizo embotar la mente, pero estoy seguro que si Josué le hubiese dicho y le hubiese pedido dirección a Dios, Dios le hubiese dicho: Josué, no emprendas nada, hay anatema en el pueblo, hay pecado. Pero ya les digo, no sé lo que pudo causar la victoria en Jericó en Josué. Iglesia del Señor, te digo algo, no importa el problema que vayamos a enfrentar, sea grande, sea pequeño. Si Dios no va con nosotros, la derrota está garantizada. Por eso te animo, iglesia de las marismas, a que nos sigamos manteniendo sobrios, velando, despierto en el Espíritu. Y te dejo como he empezado: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios en el nombre del Señor. Amén y amén y amén. Iglesia de las marismas, para mí ha sido un placer compartirles la palabra del Señor. Yo me he gozado, hermanos, predicándoles aquí en mi casa como si estuviera en un culto. La verdad es que me la he gozado. Que Dios os bendiga, espero haberles hecho bien. Esa era mi intención, gloria al Señor, de haberles hecho bien. Le doy gracias a mi obrero, al Casimiro, por haberme invitado en esta tarde. Y sin más, hermanos, yo ya os dejo. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, y salud y libertad para todas vuestras casas. En el nombre del Señor.